adoración, lo que nosotros llamamos adoración, o lo que hacemos como alabanza y adoración, está basado, lo hemos sacado, lo hemos aprendido, lo hemos adaptado del Antiguo Testamento o de las tradiciones o de nuestras propias ideas que nos hemos inventado, ¿okay? Quiero decir eso, aclarar eso, porque la Biblia no nos enseña en ninguna parte concretamente cómo tenemos que hacerlo, no nos da ningún orden de culto, no nos da ninguna fórmula de culto. Solamente nos dice que tenemos que adorar, nos dice qué tenemos que hacer cuando estamos reunidos como iglesia, como asamblea, pero no nos da ninguna regla concreta de orden de culto. Entonces mucho de lo que hacemos lo hemos sacado, lo hemos adaptado del Antiguo Testamento, como ejemplo el ir a un lugar de culto, a una iglesia, como el alabar a Dios antes de la predicación, como conceptos así como esos, y muchos otros los hemos adaptado de nuestras propias ideas o de cultos. Yo sé que esto puede molestar, pero es la realidad, de cultos paganos. Por ejemplo, sentarse uno detrás del otro, el que una persona destaque sobre los demás y esté al frente dirigiendo o predicando, el que tengamos un grupo especial que nos dirige, o en muchos casos hace la adoración y la alabanza por nosotros. No sé si me voy explicando o no, pero muchas de estas cosas están basadas de nuestras propias ideas y de algunas influencias paganas que se empezaron a introducir con Constantino y otros líderes antiguos del cristianismo, cuando la iglesia empezó a desarrollarse y a crecer en los primeros, segundo mejor dicho, y tercer siglo. ¿Okay? Teniendo eso claro, y no estoy diciendo que esas cosas en sí sean malas, lo que sí estoy diciendo es que algunas de ellas predeterminan nuestra forma de adorar a Dios, limitan nuestra adoración a Dios, incluso estorban nuestra alabanza y adoración a Dios como debería ser. ¿Okay? Así que una vez que hemos tenido eso claro, vamos a ver el versículo de Juan 4:23. No sé si estáis contentos con lo que acabo de decir, pero así es. Juan 4:23 dice la palabra de Dios. Es un pasaje que todos conocemos. Cuando Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Juan 4 nos dice que ella le dijo, después de que Jesús le habló sobre el agua viva y etcétera, en el versículo 11 ella cambia el tema y en el 12 sigue hablando sobre Jacob y sobre la adoración y el templo. Tener en cuenta que los samaritanos y los judíos son similares. Si conocéis un poco de la historia de Israel, habían 12 tribus, o hay 12 tribus de judíos establecidos por Dios, los hijos de Abraham. Dos de esas tribus se llaman Judá. ¿Okay? Lo digo porque vamos a verlo dentro de un momento. Dos de esas tribus se llaman Judá.
las otras 3 se llaman Israel. Más o menos durante el reinado del hijo de Salomón, se dividieron las tribus. 10 de las tribus del norte se quedaron con el nombre Israel, el pueblo de Israel, y el rey de Israel, que empezó a reinar desde esa época en adelante, estableció su reino y estableció su trono en Samaria, Samaria, samaritanos, Samaria. Las 10 tribus de Judá, que son las tribus del sur, se quedaron en Jerusalén y establecieron su trono, el reinado, los reyes Josafat, etc., en Jerusalén. Como tenían otros problemas entre sí, porque también había una mezcla de las 10 tribus del norte, por así decirlo, según la historia, solían ser las más rebeldes, las que más se alejaban de Dios, las que siempre se rebelaban contra Dios, las que, no digo que las del sur eran mejor, pero las del norte, lo de Israel, lo que se conoce como Israel, solían ser peores. Entonces se mezclaron con otras naciones, con otras tal, y había un cierto odio entre Jerusalén entre los Judá e Israel. Y eso influenciaba también su adoración. Jacob les dio el pozo, como vemos aquí. Jacob les dio el monte, y en ese monte que Jacob les dio a los samaritanos, ellos establecieron su culto a Dios. O sea que no es que adoraban a otro Dios diferente, su culto a Dios. Mientras que los de Judá, las 2 tribus del sur, se reunían en Jerusalén, tenían su templo, tenían sus sacrificios a Dios, etc. O sea que unos adoraban en Jerusalén, los otros adoraban en el monte que Jacob les dio en Samaria. Y básicamente, después de la división, ese fue el problema que causó la tensión entre ellos. Entonces, en el versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros adoráis, vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar a Dios. El monte que Jacob les dio a propósito era el monte Gerizim, que se conoce como el monte de las bendiciones. Es que si me empiezo a contar historias no terminamos, porque ¿por qué se llama monte de las bendiciones? Es otra historia. Pero nuestros padres adoraron en este monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le responde, y esto es lo importante: mujer, créeme, dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene. Y en algunos otros evangelios, Lucas, por ejemplo, dice: y ahora es, o sea que ya ha empezado. Yo estoy aquí con mi venida, ahora es. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y aquí lo dice, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoran. Si el Padre busca a este tipo de personas, los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, es porque hay muy pocos, es porque son un grupo reducido, es porque hay algo especial en la adoración. Dios es espíritu. Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. O sea que aquí empezamos a ver la similitud entre la oración y la adoración. Y es por eso que yo siempre los uno, y cuando enseño sobre la oración siempre incluyo una enseñanza sobre la adoración. ¿Por qué? Porque en primer lugar vimos el primer punto del por qué es igual. Vimos que cuando oramos tenemos que orar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Os acordáis de eso? Buscar la respuesta a nuestro problema, buscar la respuesta a nuestra petición en la palabra y orar de acuerdo a la palabra. Acordarse que Cristo Jesús es el sumo sacerdote
de nuestra confesión. El cristianismo es una religión de confesión, de decir lo mismo que dice Dios. La palabra homología, homo, de lo mismo, logía, palabra, decir lo mismo. Y aquí vemos que los que le adoran a Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra. Tú santifícalos, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En espíritu, contrario a lo que algunos enseñan, no quiere decir con todo tu alma, porque el alma no tiene nada que ver con el espíritu, no tiene nada que ver con tus sentimientos ni tus emociones, porque no tienen nada que ver con el espíritu, no tiene nada que ver con lo físico, porque lo físico es parte de la carne, del cuerpo, del alma. O sea que algunos dicen adorarle en espíritu, hay que danzar, saltar, llorar, emociones, tal. No, eso no es el espíritu. El espíritu es aquello que ha nacido nuevo. El espíritu es aquello que está creado a imagen y semejanza de Dios. El espíritu es aquella parte del hombre que es el verdadero yo. El espíritu es lo que adora a Dios sin depender de lo que siente, sin depender de lo que ve, sin depender de lo que piensa, sin depender de los deseos, sin depender de lo físico, sin depender del cansancio. No sé si me vais entendiendo, ¿no? Y es por eso que el apóstol Pablo lo llama, la Biblia en muchos casos, a la adoración lo llama el sacrificio de adoración, el sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta, pero aunque nos cueste, Dios sigue siendo Dios y Dios es digno de adoración. El segundo punto, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoran el Espíritu en verdad. ¿Por qué? Porque a Dios le hace falta la adoración. No, la palabra, el nombre de Dios, el Shaddai, quiere decir el autosuficiente. En otras palabras, autosuficiente significa que no necesita ni depende de nadie. Él no depende de tu adoración. De hecho, Jesús mismo lo dijo en una ocasión: si vosotros impedís que estos niños, a los fariseos, cuando los niños lo adoraban, cuando cantaban los niños ahí en la plaza, si vosotros impedís que estos niños me alaben, Dios es capaz de levantar adoradores de las mismas piedras. ¿Entendéis o no? Dios no necesita nuestra alabanza y nuestra adoración para sentirse completo, para sentirse bien, porque Él es completo en sí mismo. Lo que hace la adoración es que demuestra, es una expresión de amor, de expresión de que Él es nuestro Señor, es una expresión de que Él es el Todopoderoso, es una expresión, como vamos a ver en un momento, de que Él es nuestro Dios y no hay otro y no adoramos a otro. Él es el único verdadero. Amén. O sea que ahí vemos la introducción a lo que es este tema tan importante. Hay diferentes palabras hay diferentes palabras en la Biblia que las traducimos en español como alabanza o adoración. No quiero pasar mucho tiempo en esto porque quiero ver algunos textos importantes. Pero si queréis apuntarlo, está la primera, que es la palabra Yadá. Voy a ver si puedo ponerlo en el chat. El problema es que después no sé salir del chat. La palabra Yadá. Madre mía. Estoy nervioso hoy, no sé por qué. Mejor me estáis mirando muy de cerca. La palabra Yadá ha salido en el chat, la podéis ver. Todas estas palabras que vamos a ver hoy son hebreas, ¿ok? En el Nuevo Testamento solamente, bueno, ahora lo explico. Solamente, más que nada, como he dicho al principio, no nos da unas palabras ni un método. Solamente hay una palabra y más que nada esa palabra es la palabra adoración. Vamos a verla porque es importante. La palabra Yadá, acordarse que todas estas palabras las han traducido en español e en inglés como alabanza, mientras que en el hebreo y en griego tienen significados diferentes que nos dan diferentes aspectos de lo que es la alabanza y la adoración. Yadá, que significa extender las manos vigorosamente. Extender las manos vigorosamente hacia arriba, ¿ok?
La palabra manos en el hebreo es la palabra palma. Y eso es importante porque cuando levantamos nuestra palma al cielo, significa dos cosas. La primera cosa es que le estamos ofreciendo a Dios nuestra identidad, todo lo que nosotros somos, nuestras huellas digitales, las señales, las marcas que tenemos en la palma de nuestra mano, son lo que nos identifican de todo otro ser humano sobre la tierra. O sea que, por así decirlo, para simplificarlo un poco, cuando tú estás alabando a Dios, Dios sabe que eres tú, Dios te identifica, Dios dice, ahí mira, ahí está Carmen adorándome, en medio de la tribulación y de la lucha, ahí está, es ella. En segundo lugar, como canta uno de los cantantes, no sé su nombre porque no suelo seguirlos mucho, pero dice, con manos vacías en una canción que dice algo así, con manos vacías me entrego a ti, o con manos vacías vengo a ti, ¿ok? Entonces no vengo con mi esfuerzo, no vengo con lo que yo soy, no vengo con lo que yo tengo, vengo simplemente porque tú eres Dios y yo te adoro. La segunda palabra que traducimos como alabanza es la palabra toda. Se pronuncia toda, en hebreo tauda. Y también es muy similar a la primera, significa extender las manos en un acto de agradecimiento. El agradecimiento es una parte muy importante de la oración. Y es otra razón del por qué siempre enseño los dos temas juntos. Venir a Dios, que vuestras oraciones y vuestras peticiones sean conocidas ante Dios con una actitud de agradecimiento. Recordar que cuando todo lo que pedimos y creemos que lo hemos recibido en pasado ya es nuestro. Entonces venimos con esa actitud de agradecimiento. La tercera palabra, por si alguien está tomando notas, es la palabra halal. Halal, y esta palabra yo creo que la conocéis un poco más. De aquí sacamos la palabra aleluya, por ejemplo, y significa literalmente ser claros, brillar, galardear por alguien, por la persona que estamos alabando, adorando, celebrar, actuar de forma vehementemente, indignamente, de actuar de forma vehementemente o indignamente insensato. No sé cuántos han entendido esa. En otras palabras, yo estoy en la presencia de Dios mi Padre y yo actúo clamorosamente y vehementemente insensato, ¿ok? La palabra halal, ser transparente, ser claro. La palabra shabak, la palabra shabak quiere decir gritar con gritos, gritar con grito fuerte, dar órdenes, dar una orden o declarar o dar un gritar. Algunos ejemplos de esta, porque si queréis se encuentran en el Salmo 35, versículo 27. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación, y digan continuamente, engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo. En otras palabras, aquí la palabra que se ha traducido al español es la palabra shabak, que quiere decir canten de júbilo, o en otras palabras griten con júbilo, y regocíjense los que favorecen mi vindicación, y declaren continuamente,
Engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo, en la paz o en la bendición de su siervo. Amén. Eso es el Salmo 35, 27. El Salmo 47, versículo 1, tenéis otro ejemplo de esta palabra. Salmo 47, versículo 1. Batid palmas, pueblos todos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Usando la palabra hebrea, batid palmas, pueblos todos. Gritad con voz fuerte a Dios con voz de júbilo. Ok, esa es una. Y podéis encontrar otra en el Salmo 117, versículo 1. No voy a leerlo, pero podéis buscarlo después. Salmo 117, versículo 1. Salmo 63, del 1 al 4. Ok, la otra palabra que traducimos como alabanza es la palabra Barak. No sé si os suena Barak. Barack Obama, por ejemplo. La palabra Barak, que significa literalmente doblar nuestras rodillas y bendecir a Dios, postrarnos ante Dios. Y no se trata de doblar nuestras rodillas o postrarse ante Dios en una actitud de mendigo, de estar mendigando, sino en una actitud de mi Dios es mi proveedor, tú suples toda mi vida, todo lo que yo tengo, todo lo que yo necesito, todo proviene de ti. Por lo tanto, yo doblo mis rodillas ante mi Señor y proveedor. Vamos a ver un ejemplo, en que hay muchos. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 72. Salmo 72. Versículo 12. Porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Rescatará su vida de la opresión y de la violencia, y su sangre será preciosa ante sus ojos. Que viva pues y se le dé del oro de Saba, y que se ore por él continuamente, y que todo el día se le bendiga. Esta palabra bendiga quiere decir orar postrado ante Dios por su salvación, por su rescate, por librarnos de la opresión y por las cosas que menciona en los versículos anteriores. Okay. Otra palabra es la palabra zamar, con Z. Zamar, con Z. Si no podéis ver el chat, lo estoy tratando de pronunciar tal como suena, fonéticamente zamar, con Z. Callosa sería samar, pero es con Z. Y esta palabra quiere decir tocar cuerdas de los instrumentos, tocar las cuerdas de un instrumento en son de regocijo. Un ejemplo de esto, el Salmo 57. Salmo 57, versículo 8. Despierta, gloria mía, despertad arpa y lira. ¿Os veis? Arpa y la lira son dos instrumentos de cuerda. Despertad a la aurora, despertaré. O sea que lo que quiere decir, traduciéndoles, despertaré a la aurora con el sonido de mi arpa y de mi lira. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones con instrumentos de cuerda. Okay. El Salmo 150, que ya lo conocéis todos, no vamos a leerlo, pero habla mucho de los instrumentos. Esto es importante, es conocer estos textos, porque hay algunas escuelas de creencia que prohíben los instrumentos, cuando la Biblia nos habla de que los usemos para gloria de Dios.
Y la última palabra que traducimos como alabanza es la palabra tehila. Tehila con A al final. Tehilla sería la palabra tehilla. ¿Lo has puesto? Sí. Ok, y esta palabra quiere decir cantar alabanzas a Dios. Se encuentra en el Salmo 22.3. Vamos a ver los ejemplos rápidamente. Salmos 22.3. ¿Qué pasa aquí? Salmos 22, versículo 3. Sin embargo, tú eres santo. Y este versículo lo conocéis todos. Sin embargo, tú eres santo, tú que habitas entre las tehila de Israel, de tu pueblo. ¿Okay? Sin embargo, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas o la tehila de tu pueblo. En segunda Crónicas 20:22.